Muy buenas tardes. Este 21 de mayo celebramos los 70 años de haber iniciado las clases aquí, en esta facultad, porque el acto de inauguración fue hecho el 9 de agosto, si no me equivoco. Ese día, el doctor Méndez Pereira dijo aquí, en los escalones que están en anatomía, que vengan los incrédulos. Ese fue un discurso muy clásico e insistió en que vinieran los incrédulos porque no se creía que se podía tener o hacer o formar una escuela de medicina aquí en Panamá. Esta escuela fue fundada y elaborada gracias a la tenacidad de ese educador, el doctor Octavio Méndez Pereira, y también hay que mencionarlo, por un grupo de estudiantes, por la insistencia de un grupo de estudiantes que se habían graduado de premédica por muchos años, pero que no podían seguir su carrera porque no había escuela de medicina. Este primer grupo de estudiantes, por eso fue un grupo muy maduro, porque ya tenían otras profesiones, eran farmacéuticos, tecnólogos, médicos, había uno que inclusive era agrónomo, pero que habían esperado por muchos años. Recuerden que la Escuela de Medicina tuvo su idea de fundarse por allá por 1925, cuando el doctor Méndez Pereira, que había siempre pensado en aquello, fue una reunión de ministros de educación en Lima. Allí se llegó a un acuerdo de fundar una universidad bolivariana para dar medicina. Y cada país se comprometió a algo. Panamá, por su posición, le tocaba construir los edificios. Los otros iban a los profesores, en fin, etcétera. La preparación del currículo, o sea, cada uno tenía algo que hacer. Como era muy amigo, era su ministro de Educación del presidente, creo que era el presidente Porras, él insistió en que si por favor se construyera, y se construyó el edificio. Ustedes pueden verlo, donde está ahora el Instituto Gorgas. Ese edificio con los pilares esos por fuera era lo que iba a ser la escuela de medicina al lado del Hospital Santo Tomás. Pero como ningún otro país cumplió con lo que se había prometido, creo que fue el mismo doctor Porras que decidió darle ese instituto, un instituto de medicina tropical, darle el nombre de Gorgas, porque ya el doctor Gorgas había fallecido después del extenso trabajo que él hizo en el saneamiento, no solo de la zona del canal, sino de las ciudades de Panamá, Colón y gran parte del interior. Entonces, cuando él vio pues que aquello no se había podido, siguió insistiendo en su universidad. La universidad se fundó en 1935, es decir, 10 años después, pero esta universidad no tenía edificio. Las clases las daban en el Instituto Nacional, eran clases nocturnas. Allí se fundó, la fecha sí no la recuerdo, la escuela de premedicina que graduó a varias personas y todos ellos esperaban tener la oportunidad de continuar sus estudios. Entonces, gracias a la tenacidad, como les decía, del doctor Méndez Pereira y la insistencia de este grupo de estudiantes que querían tener su escuela, hablaron, fueron, subieron, bajaron y consiguieron que la asamblea
les aprobara y les aprobó construir la Escuela de Medicina aquí, en estos nuevos campos que había. Esto se llamaba Pasadena, que era una parte del Cangrejo. Pasadena, le habían donado unos terrenos a la universidad y que ahí se iba a construir. Se consiguió el presupuesto y se hizo. Por eso, el 21 de mayo del 51 se inauguró la escuela y dio el doctor Méndez el discurso que yo les acabo de decir. Una vez fundada la escuela, comenzaron entonces los aguijones para desbaratar toda esta estructura. Se decía que era una locura, que aquí no se podía, que iban a hacer, que los médicos que iban a preparar iban a hacer para trabajar solo en el interior. En fin, se dijeron un montón de cosas. Y se comenzaron las clases. Cuando el primer grupo, este grupo del viejo, podemos ponerles entre comillas, porque en verdad eran bastante entrados en edad, ya se habían graduado de premédica unos hasta 6, 7 años antes, decidieron ir al Hospital Santo Tomás, encontraron voces agoreras. Están perdiendo el tiempo, están perdiendo la plata, y decían que ellos habían dado clase con perencejo, con sultanejo, y que no era, aquí no había ningún médico parecido a ellos. Así que ellos se encontraron en una situación muy delicada. Sin embargo, ahí apareció algo importante. Cuando ellos fueron internos, entonces sí ayudaron a los estudiantes nuestros. Y se formó lo que llamamos el coach y el pupilo. Es decir, yo tenía un pupilo cuando estaba en los años superiores y tenía un coach cuando estaba en los años inferiores, que nos asesoraban y nos ayudaban. Nos decían, mira, estas son las preguntas más comunes, el profesor es esto, etcétera, esta es la idiosincrasia de él, etcétera. Así se hacía. Comenzaron pues a hacer el internado, se finalizó el internado y a los 10 años más o menos de haberse iniciado las clases aquí, fue en el 51, ya en el 61, la escuela ya había preparado los mejores internos que ha tenido el Hospital Santo Tomás. En aquella época se llegó a decir que uno de ellos había sido el mejor que había tenido en su historia de los internos. Ustedes comprenderán que todos aquellos médicos que estaban preparando sus hijos para ir a estudiar medicina afuera y vieron el resultado de estos muchachos, la capacidad y la preparación que tenían, tomaron la decisión de no mandar los hijos a estudiar al exterior, sino de dejarlos aquí. Tuvimos una época en que un alto porcentaje de las clases eran hijos de médicos, por esta razón. 10 años después, apareció otro fenómeno. Nuestros egresados comenzaban a competir por las cátedras y ganaban los concursos de cátedra. Para los viejos profesores, esto, en vez de ser algo de envidia, es todo lo contrario. Era un enorme gesto de satisfacción del ver que sus alumnos los habían superado y se habían dedicado a la docencia, que a muy pocos les gusta la docencia. Siguió el devenir de nuestra facultad y después decidimos que queríamos que un egresado fuese decano. Y se hizo por primera vez y desde entonces hemos tenido decano a un egresado de nuestra escuela. Claro, la escuela entonces se expandió y comenzó con nutrición, tecnologías médicas,
salud ocupacional, salud pública, en fin, todas esas escuelas que tenemos aquí. Cuando se fundó la escuela de veterinaria, el rector tomó la decisión de que el decano de la escuela de medicina iba a ser el primer decano de esa escuela veterinaria para que se les inculcaran a los profesores de veterinaria el sistema, la forma, los reglamentos, etcétera, que tenemos en nuestra facultad. Ahora estamos interesados en que se haga una nueva escuela porque ya no cabemos. Nuestro decano ha estado por años haciendo eso. Hemos ido a múltiples, fuimos hasta la presidencia. El doctor Mendoza consiguió que el Seguro Social nos diera un terreno allá para donde va a ser, en la ciudad hospitalaria. Nos consiguió también que el Departamento de Arquitectura e Ingeniería de aquí del Seguro nos construyera los planos. Fuimos a la presidencia y se consiguieron los millones que se necesitaba, pero no lo hemos podido hacer porque todo el mundo, cuando hay el concurso para ver quién se va a ganar esto, hay apelaciones, impugnaciones, etcétera, y nos hemos pasado todo ese tiempo en esto.